preciosa mañana, ¿verdad? Muy buenos días, Dios me los bendiga a todos y a cada uno, ¿verdad? Que estamos aquí, dice la palabra de Dios, que donde está uno, dos o tres reunidos en su nombre, su hermosa presencia siempre está, y aquí estamos nosotros. Creemos en el Rey de Reyes, Señor de Señores, creemos en el Dios de los dioses. Nosotros no creemos en diositos, nosotros creemos en un Dios grande, fuerte y poderoso. Amén. Amén. Oremos, queridos hermanos, en esta preciosa mañana, ¿verdad? Dar gracias y para romper toda cadena que quiera oponerse. Amén. Gracias, bendito Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, bendice, Padre Celestial, a cada uno de estas personas, Señor, que van pasando aquí por esta calle. Bendito Padre Celestial, en sus automóviles, Señor, a los que van caminando, a los que van en las bicicletas. Bendito Padre Celestial, cuídalos, protégelos, Señor. Pero también te pido, Padre Celestial, que la palabra, Señor, que uno está predicando, Padre amado, se les quede, Señor, sembrada en sus corazones, en sus mentes. Bendito Padre Celestial, yo te pido, mi Dios todopoderoso, que ate, Señor, toda cosa maligna que ande en los aires, que ande en los vientos, de norte a sur, de este a oeste. Bendito Padre amado, toda cadena, Señor, todo nudo, bendito Padre Celestial. Sí, mi Dios todopoderoso, toda brujería, Señor, toda cosa satánica, toda magia blanca, magia negra, bendito Padre amado, ya que venimos orando tu palabra, bendito Dios, para romper, Señor, esas cadenas del enemigo, Señor, porque hay tantas almas que están esclavas, Señor, hay tantas almas, Señor, que están, Padre amado, atadas, Señor, a los vicios, Padre amado, a las cosas, Padre amado, que no te agradan, Señor, al dinero, bendito Padre Celestial, al trabajo, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que rompas toda cadena, Señor. Yo te pido, Padre amado, que las personas, Señor, los hermanos, Padre Santo, que van a mirar, Padre amado, esta prédica, bendito Padre Celestial, que seas tú, bendito Padre amado, quien toque los corazones de cada uno, Señor, porque tu palabra, Señor, llega hasta cualquier rincón de todo el mundo. Amén. 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 Gracias, bendito Padre. Como tema yo le puse a esta prédica, gracias Dios. Así le puse este tema a esta prédica, ¿verdad? Porque yo en todo tiempo doy gracias a Dios. Todo el tiempo, queridos hermanos, debemos de dar gracias, debemos de estar en gratitud con el Señor, porque Él nos ha dado mucho. Deseo compartir un relato muy conmovedor y que demuestra nuestro corazón del hombre en el Evangelio de Lucas, queridos hermanos. Yo quiero que vayamos a Lucas, ¿verdad? Si alguien trae su Biblia, Lucas 17, 11 al 19. Y cuando ya lo tengan, como siempre decimos, ¿verdad? Digan un amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así, Lucas 17, 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lo lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, y tu fe te ha salvado.
Aquí estamos predicando la palabra, queridos hermanos, queridos amigos. Como tema, ¿verdad? Yo le puse gracias Dios. Aquí nos está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo, es la palabra, ¿verdad? Que estaban 10 leprosos en el desierto, porque en esos tiempos esa enfermedad era maligna, queridos amigos, queridos hermanos. Esa enfermedad, cuando alguien le pegaba esa lepra, queridos hermanos, los mandaban al desierto fuera de las ciudades porque no querían que los otros se infectaran de esa enfermedad, porque era una enfermedad contagiosa. Pero aquí nos está hablando, ¿verdad? Que eran 10 leprosos, no nos está diciendo que era uno, eran 10. Pero cuando uno empieza a pedir uno al Señor, ¿verdad? Ser sanado, ¿verdad? Somos una multitud en el mundo ahorita, ¿verdad? Y siempre cuando uno tiene una enfermedad, queridos hermanos, siempre empieza uno a clamar a Dios, ¿verdad? Siempre cuando hay un problema, siempre empieza a clamar uno a Dios, ¿verdad? Pero hay veces que somos malagradecidos, queridos hermanos. Aquí nos está hablando la palabra, ¿verdad? Que eran 10 leprosos y solamente 1 regresó a darle gracias. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, aquí nos está hablando la palabra, ¿verdad? Que siempre nos acuérdenos de Dios. Porque hay veces que Dios, ¿verdad? Nos bendice grandemente, ¿verdad? Te quita esa enfermedad maligna. Pero ya cuando estás libre, ¿verdad? De esa enfermedad, de ese problema, de esa aflicción, querido hermano, ¿qué es lo que hace uno, verdad? Es alejarse de la presencia del Señor, así como lo hicieron estos 9 leprosos, queridos hermanos. Voy a leerlo otra vez, un cachito. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al encontrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados, queridos hermanos. Ellos fueron limpiados, ¿verdad? Porque tuvieron esa fe que Jesús, en donde quiera que él pasaba, él sanaba, ¿verdad? Pero fueron personas malagradecidas. Hay veces, queridos hermanos, que yo sigo predicando la palabra, ¿verdad? No solo yo, sino en todas las iglesias, ¿verdad? Que debemos de buscar al Señor de todo corazón, ¿verdad? Que debemos de buscar al Señor en las buenas y en las malas, queridos hermanos. Así como lo fue Job en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando Satanás le dijo que Job hacía el bien, que era el bueno, ¿verdad? Porque le decía que porque Dios le había dado todo, pero Dios le dijo: quítale todo y él me seguirá adorando. Y así fue Job, ¿verdad? Le quitó esposa, hijos, le quitó las riquezas, tierras, ganado, ¿verdad? Pero aún así Job siguió adorando a Dios hasta el fin. Dijo Job: si yo vine desnudo y desnudo me iré. A veces, queridos hermanos, se quiere uno buscar las riquezas aquí, pero todas las riquezas no sabes ni quién las va a disfrutar. A veces tú estás bendecido, ¿verdad? Por un trabajo, a lo mejor Dios ya te sanó de una enfermedad, pero ten cuidado porque el enemigo te puede mandar otra. Porque alejados del Señor nada podemos hacer. Cuando andaba Jesús predicando la palabra en las calles, queridos hermanos, y miraba a Pedro, ¿verdad? Que la gente se iba y le decía: Señor, se están yendo porque dura es tu palabra. A veces, queridos hermanos, queremos estar nomás recibiendo del Señor bendiciones y bendiciones. Queremos estar recibiendo bendiciones, queridos hermanos. Pero, queridos hermanos, hay veces estamos haciendo el mal y el Señor aún así nos sigue bendiciendo, queridos hermanos. Hay veces, queridos hermanos, queridos amigos, cuando el predicador, cuando el pastor o el que sea que está predicando la palabra, porque hay tanta religión, queridos hermanos. La religión, no hay religión, solamente la palabra de Dios, porque el hombre hizo las religiones. Hay veces cuando alguien quiere predicar la palabra como está escrito en la Biblia, queridos hermanos,
Y dura es la palabra. Por eso Pedro le dijo: dura es tu palabra, Señor. Y le dijo Jesús: ¿quieres irte tú con ellos también? Le responde Pedro: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú puedes darnos esa vida eterna? No hay que ser malagradecidos, querido hermano, querida hermana, querido amigo. El Señor nos ha dado todo. El Señor hace que salga el sol todos los días. ¿Cuántas personas, queridos hermanos, no están arrepentidos ahorita en las cárceles, en las prisiones, porque ya les dieron cadena perpetua? ¿Cuántas personas, queridos hermanos? Pero yo sé que si el Señor a veces saca personas de ahí, queridos hermanos, para servirle a Él, porque Él vino a buscar al perdido, pero ya cuando salen, queridos hermanos, se olvidan de quién los sacó de ese lodo cenagoso, se olvidan de quién los sacó de ese calabozo. Así como estos 9 leprosos, queridos hermanos. Necesitamos empezar a buscar del Señor de todo corazón, queridos hermanos. Él nos manda el oxígeno todos los días, en todas las mañanas, queridos hermanos. Hay veces cuando está muy caliente el sol, estamos renegando, queridos hermanos. En tiempos de invierno, porque está muy frío, estamos renegando, queridos hermanos. Pero el Señor hizo todas las cosas perfectas. El Señor nunca se equivocó, querido hermano, querida hermana. Pero aquí estaban estos 9 leprosos que se alejaron, queridos hermanos. Fueron sanados, queridos hermanos. Sí, está bien, ¿verdad? Que te sanes y todo, pero no te olvides del Señor, porque este hombre que estaba aquí, queridos hermanos, este samaritano regresó para buscar su salvación, querido hermano. Ellos solamente fueron sanados, pero él fue a buscar al Señor, a buscar su salvación, a buscar esa vida eterna, queridos hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando en el versículo 14 Jesucristo les dice que se muestra en los sacerdotes, es porque la sanidad de la lepra estaba disponible. Ya se les había quitado la lepra. Ellos obedecieron la instrucción y mientras iban fueron limpiados. Así sucede con Dios muchas veces. Sencillamente hay que obedecer y avanzar en el andar. Llega la liberación, queridos hermanos. Cuando tú empiezas a clamar a Dios, querido hermano, es cuando empieza tu liberación. Hay veces, hay personas, ¿verdad?, que todavía siguen años tras años con una enfermedad, arrastrando esa enfermedad. Pero también hay que rendirnos a Dios, queridos hermanos. Hay veces que uno duda de la palabra de Dios. Hay veces que uno duda. Lees la palabra y la crees, ¿verdad? Pero cuando estás en esa situación y sientes que Dios no está ahí, pero el Señor siempre ha estado ahí. Amén. Amén. En el versículo 15 comenzamos a ver términos generales, la naturaleza humana. Solo uno de ellos volvió, Jesucristo, para agradecerle, glorificando a Dios por la sanidad de que había recibido. Los otros 9 no regresaron para agradecer. ¿Cuántas personas malagradecidas, queridos hermanos, que ya, ¿verdad?, están bien, no necesitan del Señor, se van, se alejan, pero lejos del Señor nada podemos hacer, queridos hermanos, queridos amigos. No hay como estar buscando de la presencia del Señor, así como regresó este samaritano, queridos hermanos. ¿Cuántas personas, queridos hermanos, andan desbalagadas, verdad? Que en un tiempo sirvieron en la iglesia, en un tiempo sirvieron a Dios, queridos hermanos, y ahorita andan en drogas, andan en placer de mujeres, queridos hermanos. Es porque ya se alejaron de la presencia del Señor. Son malagradecidos porque el Señor ya los había limpiado. El Señor ya les había quitado esa lepra, queridos hermanos. Por eso es bueno buscar de la presencia del Señor para seguir limpios y no regrese esa lepra a nosotros, queridos hermanos. Esa lepra en cada uno de nosotros, queridos hermanos. Estos, queridos hermanos, es el pecado. Necesitamos seguir siendo limpios, queridos hermanos.
a veces se enfría, queridos hermanos, de estar de rutina en rutina, queridos hermanos. A veces se cansa uno, queridos hermanos, pero tenemos que buscar, tenemos que pelear por esa bendición, queridos hermanos. Hay veces queremos todo en bandeja de oro, queridos hermanos, pero hay que salir a pelear la batalla, queridos hermanos. Hay que salir a sembrar, queridos hermanos, y no descuidarnos, queridos hermanos. Así como estos 9 leprosos, queridos hermanos, que sintieron que ya estaban sanos, sintieron que ya no tenían que ir a dar gracias. Todo el tiempo tenemos que ir a dar gracias, queridos hermanos. Al Señor tenemos que dar gracias en todo tiempo. El único hombre que volvió era samaritano, o sea que quien menos se podía esperar que agradeciera. Yo tengo entendido, queridos hermanos, que los samaritanos, ¿verdad?, en esos tiempos eran los más bajos, los que ya estaban muy mistiados, ¿verdad? Tenían varios sus dioses, ¿verdad? Y Jesús dijo ahí que era samaritano, ¿verdad? Más bien regresó él que un judío, queridos hermanos. Él era samaritano, queridos hermanos. En ese pueblo de Samaria, en esos tiempos, era una inmundicia, queridos hermanos. Había mucho pecado ahí, queridos hermanos, pero a este hombre, queridos hermanos, lo tocó el Espíritu Santo, queridos hermanos. Regresó a dar gracias, queridos hermanos. Al quien menos esperaban que iba a regresar a dar gracias, regresó, queridos hermanos. Al que era inmundo, queridos hermanos, fue el que regresó a dar gracias. Ese samaritano agradeció, no solo llegó a ser limpiado de su horrible enfermedad, sino que también por su creencia en Dios y su poder, llegó a ser completo espiritual, mental y físicamente. Él fue salvo. Quiere decir sozo en griego, queridos hermanos, hecho completo en todas las áreas de necesidad, incluida la espiritual. Fueron sanados, limpiados de su lepra. Solo fue salvo uno. ¿Por qué decimos que solo fue salvo uno, queridos hermanos? Porque de los 9 solamente uno regresó. Como yo les he estado diciendo, ¿verdad? Ahorita, tú puedes ser sanado, pero si regresas, si tú eres sanado y te vas de la presencia del Señor, no te has ganado la salvación. Tienes que regresar a los pies de Cristo. Aquí nos está diciendo que Él regresó a dar gracias y se inclinó su rostro. Amén. Amén. El Señor Jesucristo entendía la naturaleza no agradecida del hombre y por eso no se sorprendió. Jesús todo lo sabe, queridos hermanos. A Él no le podemos mentir. A nosotros podemos escondernos, ¿verdad?, del hermano, de la hermana, del pastor, de cualquier persona, ¿verdad? Pero Dios todo lo ve. Amén. Dios, Él sabía, Jesús, ¿verdad?, que solamente iba a regresar uno. Él ya sabía. Amén. Amén. Ese samaritano, agradeciendo, no solo llegó a ser limpiado de su horrible enfermedad, queridos hermanos, sino que fue salvo ese samaritano. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, el Señor a mí me sanó, ¿verdad? No de enfermedad, ¿verdad? Pero yo andaba en ese lodo cenagoso, ¿verdad? Y por eso estoy aquí yo dando gracias, ¿verdad? Yo estoy agradecido del Señor que me tiene aquí, ¿verdad? No solo para estar sentado, sino para ir a predicar su evangelio a todos lados, ¿verdad?, a toda criatura. ¿Por qué digo a toda criatura, verdad? Porque Dios nos crió y a todo lo que Dios crió se le llama criatura. Amén. Y aquí estoy, ¿verdad?, yo dando gracias al Señor en todo tiempo, ¿verdad? No solamente donde haya tanto público, no solamente donde haya multitudes, ¿verdad? Yo no busco ser reconocido por las personas, sino yo busco ser reconocido por Dios, ¿verdad? Porque Dios Él es quien nos va a juzgar, queridos hermanos.
Y a veces cuando Él nos mande esa sanidad, queridos hermanos, y usted no esté agradecido, el Señor todo eso nos va a estar, tiene una lista, queridos hermanos. Él todo esto va a estar aquí, queridos hermanos, qué cosas hicimos y no agradecimos del Señor. Amén. Cuando un hombre comienza a creer la palabra de Dios y orienta sus pensamientos al estilo de vida, agradeciendo, Dios siempre da más. Si usted, querido hermano, querida hermana, usted agradece a Dios hasta por el más pequeño detalle, queridos hermanos, Dios le da más. A veces tengo yo que meter, ¿verdad?, parábolas de otros versículos, ¿verdad? Así cuando el Señor dio los dones, ¿verdad?, que dio 5, ¿verdad? Dios dio 1 y dio 2, ¿verdad? Cuando usted confía, ¿verdad?, y trabaja como debe de trabajar, el Señor le da más. Aquel que le dio un talento, queridos hermanos, se lo quitó porque fue un haragán, porque lo que fue a enterrar ese talento, queridos hermanos, fue a enterrar esa moneda porque tuvo miedo. Amén. Hay que trabajar, queridos hermanos. Dios es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que podimos entendemos, como declara Efesios. Vayamos a Efesios 3:20, queridos hermanos, y digan un amén cuando ya lo tengan, cuando estén allá detrás de cámaras. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. Nada hay imposible para Dios, queridos hermanos. Cuando usted le pide, Él te empieza a dar más. Si esos 9 leprosos, queridos hermanos, hubieran regresado, el Señor los hubiera dado más. El Señor los hubiera dado la salvación. Amén. El agradecimiento permite que Dios guarde nuestros corazones y pensamientos con paz, con tranquilidad, queridos hermanos. Hay veces tenemos los corazones, ¿verdad?, afligidos, tenemos los corazones duros, queridos hermanos, pero el Señor es el único que nos puede dar esa tranquilidad. El Señor es el único que puede darnos esa paz. A este tremendo beneficio se le añade que cuando somos agradecidos, ese agradecimiento nos permitirá creer por tener quietud interior, paz, y recibir de Dios todo aquello que necesitamos, queridos hermanos. ¿Qué es lo que necesitamos, queridos hermanos? Más espiritual. ¿Qué es lo que necesitamos, queridos hermanos? Más entendimiento. Cuando Salomón le dijo Dios, pídeme lo que quieras, ¿qué le pidió Salomón, queridos hermanos? Sabiduría. Salomón no le pidió riquezas, Salomón no le pidió dinero, queridos hermanos. Salomón le pidió sabiduría. Es lo que tenemos que pedir principalmente, queridos hermanos. Después de dar gracias, sabiduría, discernimiento, queridos hermanos. Porque hay veces nosotros, queridos hermanos, damos testimonios, ¿verdad?, de que Dios ya me regaló una casa, de que Dios me regaló un trabajo, ¿verdad?, de que Dios me regaló esto, Dios me regaló lo otro. Pero en los testimonios, queridos hermanos, muy pocos dicen, Dios me regaló discernimiento, doy gracias. Casi nadie usa eso, casi nadie usa lo espiritual, lo que Dios te ha regalado, queridos hermanos. A veces tiene uno más la mirada en lo material, en de que te alivió, queridos hermanos, pero debemos de buscar al Señor, enfermos o no enfermos. Porque este cuerpo, queridos hermanos, solamente vamos de pasada. Este cuerpo es un puño de huesos que se van a hacer polvo, queridos hermanos. Así esos leprosos un día iban a morir, queridos hermanos, pero no sabemos
si llegaron a tener esa salvación, así como nos dice en la palabra aquí de Dios, que el samaritano tuvo su salvación. Amén. Amén. Cuando nos encontramos frenados por algunas situaciones, llevemos nuestra mente a estar agradecida, y habrá dos cosas importantes que sucederán. Primera, tendremos paz. ¿Cuántas personas no tienen paz, queridos hermanos? ¿Cuántas personas están llenas de problemas? ¿Cuántos problemas ahorita están rompiéndose un matrimonio? ¿Cuántas personas, queridos hermanos, en esta mañana amanecieron mal, ¿verdad?, de su cabeza porque tomaron o porque hicieron cosas, ¿verdad? ¿Cuántas personas en esta mañana no amanecieron en una cárcel, queridos hermanos? Quizás porque chocaron o quisieron cosas, yo no sé, ¿verdad? Pero cuando tú empiezas a buscar del Señor, empiezas a sentir paz. Aquí estoy yo en esta mañana, ¿verdad?, lleno de paz. Recibimos por creencia todo aquello que necesitamos recibir de Dios, queridos hermanos. Para incluir debemos saber que agradecidos es una manera de ser y dependerá de un diseño de vida. Esto es el Hijo. Ser agradecido como una manera de ser. Cada uno es quien decide ser agradecido y quien manifiesta la actitud de gratitud. En otras palabras, el mundo se puede estar cayendo y sin embargo, por nuestra decisión, seguir estando agradecido. Hermanos, puede estar una tormenta, ¿verdad? Puede estar un tornado, puede estar inundándose, queridos hermanos. Pero si tú estás confiando en el Señor, ¿verdad? Es difícil creer las cosas, ¿verdad? Pero es difícil creer a un cristiano cuando es sobrenatural, queridos hermanos. Es difícil, ¿verdad?, que esté una situación, una tormenta, o que se esté abriendo la tierra, ¿verdad, queridos hermanos? Es difícil estar tú en paz, dando gracias al Señor. Pero cuando uno empieza a leer la palabra, ¿verdad?, y cuando uno empieza a sentir lo sobrenatural, cuando uno empieza a sentir lo espiritual, queridos hermanos, sabemos que solamente vamos de pasada, queridos hermanos, porque hay tantas personas que no quieren irse de esta vida. Hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen miedo a morirse, ¿verdad?, porque no han conocido de la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar, queridos hermanos, queridos amigos, si usted se muere y está en pecado? Usted después de aquí va a pasar a una vida eterna de sufrimiento. Va a estar ahí esperándolo el lago de fuego, queridos hermanos. Por eso es necesario estar en paz, dando gracias al Señor, aunque vengan aflicciones, aunque tiemble la tierra, queridos hermanos, estar dando gracias, porque para Dios no hay nada imposible. Veamos este principio en Habacuc. Vayamos a Habacuc 3:17 al 19. Y aquí nos está explicando la palabra de Dios, queridos hermanos. No soy yo, solamente yo soy un vaso. Aquí la palabra nos está hablando claramente. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aquí nos está hablando, queridos hermanos, claramente aquí en Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falte el producto, queridos hermanos, sigamos peleando, seguimos
dando gracias al Señor, queridos hermanos. Aquí está, queridos hermanos, cómo siguió adorando Job, queridos hermanos, aunque no tenía nada. Aquí se está hablando claramente, queridos hermanos. Yo me identifico aquí como Job pasó, ¿verdad?, hambres, pasó enfermedad con esa lepra, queridos hermanos, que sus hijos, ¿verdad?, fueron muertos, su esposa le fue quitada, queridos hermanos, esa mujer, ¿verdad?, que le dijo que maldijera a su Dios, ¿verdad? Pero él más, sin embargo, queridos hermanos, aunque no tenía nada, siguió dando gracias a Dios. A veces, queridos hermanos, usted tiene hermanos de la misma congregación, así como los tuvo Job, queridos hermanos, que en vez de que ellos le dieran palabra de aliento, queridos hermanos, ellos estaban maldiciendo a Job, queridos hermanos. Ellos le estaban diciendo a Job que Dios le había hecho eso porque Job le había fallado a Dios, pero no fue así, queridos hermanos. A veces, queridos hermanos, confía uno más en el hombre, pero Job no confió en el hombre. Job confió en Dios. Él siguió ahí peleando. Porque hay personas, queridos hermanos, que en vez de que te vayan a dar palabra de aliento, te van a desanimar más. Así pasó aquí, queridos hermanos. Ahora bien, dando que el ser agradecido es un acto de nuestra voluntad, dicha voluntad que debe ser ejercitada a ser agradecida. Recuerden que por sí sola la voluntad del hombre no es ser agradecida. Si usted está agradecido, ¿verdad?, por sí solo no vale, queridos hermanos. Usted debe de estar agradecido con Dios en todo tiempo, como yo les he estado explicando. No importa qué chiquito sea el detalle o qué grande sea, ¿verdad?, estar dando gracias, queridos hermanos. Si a usted le cayó una enfermedad, si a usted está en la cárcel, si a usted está en el hospital, dé gracias al Señor, porque, queridos hermanos, a veces nosotros venimos arrastrando, ¿verdad?, esa generación. Si usted a lo mejor no hizo nada, ¿verdad?, pero a lo mejor su padre, a lo mejor su abuelo, su bisabuelo, y viene arrastrando, y usted viene quebrando esos platos rotos, queridos hermanos, que vienen detrás de usted. Pero ha llegado el momento, queridos hermanos, de que empiece a quebrar esa cadena, esa atadura, queridos hermanos, y empezar a dar gracias al Señor, empezar a clamar al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque usted no tiene culpa de esas enfermedades, ¿verdad?, generacionales que vienen detrás de uno, queridos hermanos, porque si usted empieza a clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores, todo le es posible. Amén. Debemos educar nuestra voluntad y desarrollar el ámbito de ser agradecido, y esto se logra esencialmente por medio de recordar continuamente la integridad de la palabra de Dios, la cual nos muestra todo lo que Dios ha dado a sus hijos. La gratitud produce más cosas por las que estar agradecido, y aumenta la abundancia. La falta de gratitud, las quejas hacia tus semejantes, produce tristezas, resentimientos, soledad, no permite que crezcas. Esa es la ingratitud, queridos hermanos, no permite que crezcas. La gratitud, queridos hermanos, produce más cosas por las que estar agradecido, y aumenta la abundancia. La falta de gratitud y las quejas hacia tus semejantes produce tristeza y sentimiento, soledad, y no permite que crezcas. Y a los quejosos siempre les parece que hay pocas cosas buenas en su vida y no disfrutan de lo que tienen. Eso es para los que todo el tiempo se quejan, queridos hermanos. Perecen todo el tiempo. Siempre hay pocas cosas buenas de ellos, queridos hermanos. Todo el tiempo amargados, ¿verdad? Todo el tiempo afligidos. Yo he podido mirar, ¿verdad?, personas, ¿verdad?, que supuestamente son de dinero, ¿verdad?, pero no lo gozan. Porque todo el tiempo están ocupados, queridos hermanos. Todo el tiempo están afligidos, queridos hermanos. Esos quejosos no disfrutan nada, queridos hermanos.
El agradecimiento trae alegría de corazón. Vayamos allá a Proverbios 15:15, a su Biblia. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo, queridos hermanos. El agradecido todo el tiempo es difícil, queridos hermanos. Por último, veamos el corazón de hombre agradecido, que la palabra de Dios lo deja como una gran enseñanza, y claramente podemos imitar y recordar todo lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo con nosotros. Vayamos a Salmo 3, del 1 al 4. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, y es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Dios bendice, queridos hermanos. Él te corona todos los favores. ¿Cuántos favores, queridos hermanos, no hemos tenido cada uno de nosotros de Dios? ¿Cuántas misericordias, queridos hermanos? El Señor te perdona y el Señor todo lo olvida 7 veces multiplicado en un día, queridos hermanos. Pero no porque el Señor nos está perdonando, queridos hermanos, vamos a estar, ¿verdad?, pecando y pecando y pecando. No, hay que pedirle al Señor en todo momento, queridos hermanos, ser cada vez mejores, ser cada vez más limpios, queridos hermanos, porque el Señor, Él nos quiere sin arruga y sin mancha, queridos hermanos. Este creyente fue un hombre con grandes virtudes y también humanidades propias de su ser. Este hombre fue David, del cual Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón, el cual sin duda basó su vida en una continua y profunda actitud de gratitud y desarrollo, así su ser agradecido. Yo he podido leer, ¿verdad?, en varias ocasiones los pasajes de David, ¿verdad? Y en la palabra nos dice, ¿verdad?, que David fue como el corazón de Dios, ¿verdad? Porque David en muchos tiempos, él tuvo oportunidades, ¿verdad?, de matar, ¿verdad?, a quien lo venía persiguiendo, ¿verdad? Como ahí estuvimos, ¿verdad?, mirando a los que conocen de la palabra de Dios, ¿verdad? Como cuando Saúl, ¿verdad?, que lo estaba persiguiendo para matarlo, ¿verdad? David siempre se humilló, ¿verdad?, en todo tiempo, y él no pudo quitarle la vida a un ungido de Dios, queridos hermanos. Ahí tenemos también, ¿verdad?, al hijo Absalón, queridos hermanos, que su mismo hijo de David, queridos hermanos, quería matarlo, pero él tenía un corazón, David tenía un corazón como Dios, queridos hermanos, que él siempre se humillaba, queridos hermanos, él siempre perdonaba, queridos hermanos, y Dios quiere que seamos así como David, ¿verdad? Que si alguien, ¿verdad?, te ha golpeado, te ha herido, ¿verdad?, debemos de humillarnos así como lo fue David, y David todo el tiempo fue agradecido también de Dios, queridos hermanos. Amén. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, y es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Querido hermano, querida hermana, tú que todo el tiempo, ¿verdad?, estás sufriendo de dolencias, aquí la palabra nos está diciendo, Él sana todas tus dolencias. Él es el único, nomás que hay veces que uno, ¿verdad?, pide a Dios, ¿verdad?, pero no es al tiempo de nosotros, sino es al tiempo de Dios. Imagínese, querido hermano, que si yo estoy enfermo de una enfermedad y vengo y le digo a mi Señor, gracias, y ya soy sanado. No, queridos hermanos, hay veces que sí pasa así, hay veces que no pasa así, a veces puedes tú durar meses, días o años. Amén. Amén. Poderoso es mi Dios.
Grande eres tú, Señor. Dios los bendiga. Amén. Y yo doy por terminado esta prédica, ¿verdad, queridos hermanos? Yo siempre busco, ¿verdad?, qué traerles. Yo siempre busco qué traerles palabra de Dios, ¿verdad? Palabra de que edifique, ¿verdad?, al pueblo, ¿verdad? Yo no voy a estar hablando, ¿verdad?, de que Dios solamente bendice y pura buena, ¿verdad? No, el Señor nos está hablando en la palabra, ¿verdad? Tiene uno que hablar la palabra como está escrita, queridos hermanos. Que aunque tú estés en las buenas o aunque tú estés en las malas, querido hermano, querida hermana, hay que estar agradecidos de Dios. Amén. Si usted tiene un hijo en la cárcel, si usted tiene un hijo en vicios, queridos hermanos, hay que seguir orando. Porque no es solamente de que usted pasa aquí y ya está. No, el Señor quiere mirarnos trabajando, queridos hermanos. Yo pude mirarlo otra vez, un predicador, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama ese predicador, ¿verdad? Es americano. Él fue a predicar en ese tiempo a África, queridos hermanos, y él estaba orando por una persona, ¿verdad? Que tenía corto su piecito, ¿verdad? Pero cuando estaba orando, ¿verdad?, el predicador, queridos hermanos, ese predicador tiene sus manitas cortitas, queridos hermanos, y está chiquito aquí, lo suben arriba de una mesa para predicar la palabra de Dios. Entonces yo miré un testimonio de él, ¿verdad?, que él estaba ahí predicando la palabra de Dios y estaba orando por ese joven, queridos hermanos, cuando él mismo con sus ojos miró que le estaba creciendo el pie, queridos hermanos, porque tenía un pie más grande que otro. Entonces él pudo mirarse y miró las manos. ¿Y por qué no haces conmigo esto, Dios, si yo estaba pidiendo también? Pero estamos, queridos hermanos, al tiempo de Dios, no es al tiempo de nosotros. Hay que seguir peleando las batallas. Si el Señor nos quiere ver aquí, allá en el otro lado, queridos hermanos, todos vamos a estar igual. Amén. Allá vamos a estar todos completos, queridos hermanos. Si hay alguien aquí que está chaparro, queridos hermanos, si hay alguien que no tiene una mano, que no tiene un pie, que no tiene un dedo, queridos hermanos, el Señor nos va a hacer completos allá. Amén. Amén. Yo quiero que pase mi amada esposa, ¿verdad?, para cantar en última alabanza, ya para dar por terminada esta prédica y para todos, ¿verdad?, los que quieran mirar, ¿verdad?, estas alabanzas, estas prédicas, ¿verdad? Yo clamo y pido a mi Rey, ¿verdad?, y mi Señor, ¿verdad? Si hay alguien que está detrás de cámaras o las personas que pasan en la calle, ¿verdad? Yo le digo a mi Señor: Padre amado, prepárame, Señor, alístame, Padre amado. No le hace que me quiten la vida yo predicando el evangelio, queridos hermanos, porque el Señor tiene que ir preparando a uno paso por paso, ¿verdad? Yo le digo al Señor: yo quiero ir a las calles y ir a predicar el evangelio. Si mi Dios Padre me manda a mi país a predicar el evangelio, donde hay tanta idolatría, queridos hermanos, hasta allá vamos a ir. No me importa, ¿verdad?, que pase lo que pase, así como sufrió Pablo, ¿verdad? Pero pues vamos a pelear la buena batalla, ¿verdad? Yo no quiero quedarme aferrado en esta tierra, ¿verdad? Yo estoy buscando mi salvación, porque si yo no hablo la palabra de Dios a las personas que no conocen de Dios, Dios me lo va a demandar. Si yo quiero decirle a alguien que pasa: Dios te ama, Dios te está buscando, y ya de ellos, si no quieren responder la palabra que uno les habla, yo me libro de ese juicio. Amén. Vamos a cantar un último canto, queridos hermanos, para darle gloria y honra al Rey de Reyes. Amén. Gócese. Adórale. Poderoso es el Señor. Gózate. Hay un pueblo que vive muy feliz. Este es el pueblo de Dios. Solo Dios hace el hombre feliz. Solo Dios hace el hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba.
Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial porque hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús. Hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial porque hay gozo en Jesús. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Poderoso es el Señor. Bendito eres tú, mi Padre Celestial. Damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana, Señor. Hemos estado cantándote, adorándote, Señor, predicando tu preciosa palabra, bendito Padre. Ahora damos por terminado. Queridos hermanos, oremos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Padre amado, en esta preciosa mañana, Señor, bendice, Padre amado, toda aquella persona, Señor, que va a ver este video, Señor.
tócalo, Padre amado. Si tiene una enfermedad, Señor, si tiene una duda, bendito Padre celestial, que seas tú, Señor, quien entre, Padre amado, por medio de tu palabra, Señor, ya que todo, Padre amado, es posible, Señor, a todas esas almas, Señor, porque es necesario predicar el evangelio, Padre amado. Si hay personas, Señor, que están a punto, Padre amado, de hacer algo, Padre amado, que no es agradable, Señor, que seas tú, Padre celestial, quien toque los corazones de cada uno, Señor, de nosotros, bendito Padre amado. Nos vamos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, Padre amado. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, Padre amado. Tú que eres Rey de reyes, Señor de señores, te ponemos en primer lugar, Señor. Gracias, Señor. Y a todos y a cada uno que están detrás de cámaras, queridos hermanos. Estamos predicando la palabra, ¿verdad? Pues si pueden darle, ¿verdad? O correr, ¿verdad? La voz a familiares, ¿verdad? Que es necesario, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios. Aquí vamos a estar predicando la palabra todos los domingos. Amén. Aquí afuera un ratito. Hasta luego. Dios me los bendiga. Amén.